Decía María Montessori que cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. ¿Qué le estás diciendo a tu audiencia, a tus clientes, a tu congregación? Hoy te vamos a presentar esta cuarta práctica que dice enseña menos por más. ¿Estamos listos? ¡Vámonos! ¿Cómo estás? Soy Charlie y estás escuchando Influencia e Impacto. Hemos creado este espacio para hablar sobre temas relevantes y oportunos para tu liderazgo. Hoy continúo la conversación con mi amigo Roberto Bautista. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Charlie, aquí nuevamente contigo, feliz. Óyeme, qué bueno que continuamos, ¿oíste? Yo dije, oye, ya, cuando tú vienes dos veces es porque, bueno, como que salió bien la primera. ¿Verdad que sí? Saludos para ti y para todos los que nos están escuchando. Claro que sí, gracias, Charlie, por la invitación de vuelta. Mira, estamos en el cuarto episodio de esta serie que estamos desarrollando principios prácticos para tener un liderazgo efectivo. Y al final aplica para cualquier tipo de organización, no solamente para iglesias, cualquier equipo. Y estamos basándonos en este libro llamado 7 prácticas efectivas para el liderazgo de Andy Stanley. Te vamos a poner el enlace ahí al final. Pero Roberto, empecemos con este principio de aclara el éxito. Fue el primero, vamos a repasar. Luego, piensa en pasos y no en programas. La semana pasada tú y yo conversamos sobre reducir el enfoque y cómo el hecho de tener claro lo que no vamos a hacer es tan importante como sí saber qué vamos a hacer. ¿Ok? ¿Qué es esto de enseñar menos por más? O como diríamos en Costa Rica, ¿cómo está el arroz? Bueno, Charlie, mira, básicamente se trata de reducir al mínimo posible el contenido de lo que sea que vamos a decir o de lo que vamos a comunicar, de la manera en que lo vayamos a comunicar. Y esto pues está conectado con la práctica anterior en el sentido de que es reducir el enfoque en la comunicación. ¿Sí viste? Ahí es donde yo veo la conexión. Y la idea es que al poder hacerlo, nosotros vamos a tener pues un mayor impacto, ¿no? Ok, y a ver si te estoy entendiendo bien. Al final, la verdad es que ahora todo es así. O sea, Twitter te permite un límite de palabras. Instagram tiene los Reels que son de 5 o 10 segundos. TikTok tiene sus pedazos de 15 segundos. Netflix te da 10 segundos para poder decidir si vas a seguir viendo o no. Estamos como en medio de una guerra por la atención de las personas. Cada vez es más limitada el espacio de tiempo. Hay un documental, por cierto, y si no lo has visto te recomiendo que lo veas con tus hijos o tú mismo, que se llama El Dilema y habla de cómo buenísimo eso. ¿Verdad? Sí. Habla de cómo nuestra atención cada vez está más dividida. Nuestra mente está acostumbrada a prestar atención únicamente a lo que le interesa. Definitivamente, Charlie, o sea, nosotros pues prestamos atención a lo que nos interesa y sobre ese tema en específico que tenemos una necesidad de saber. Puede que tú ahorita, antes tú, nada que ver con pensar en, un ejemplo, un viaje a Cancún, ¿verdad? Pero ya tu señora te dijo que las vacaciones este año se van a tomar porque se van a tomar. Y entonces, híjole, de repente tú agarras y te llega un correo, una publicidad, lo que sea, del viaje a Cancún y ¡pum! Lo que antes no te llamaba la atención, lo que no te llamó la atención hace 5 minutos, ahora te empieza a llamar la atención. ¿Por qué? Porque ahora necesitas saber eso. Ahora, fíjate bien, las iglesias están diseñadas para entregar información. Independientemente que a la gente le interese o no, esto es lo que hay que decir porque tú sabes, tenemos ese paradigma de que es muy importante, que todo lo que nosotros tenemos que decir es importante, todo lo que tenemos que decir es importante y eso ahí recuerdo a un personaje que nos decía y nos enseñaba, ¿no? Que cuando todo es importante, pues nada es importante. Exactamente. Pero fíjate, hace mucho tiempo yo escuchaba que los comunistas dicen que los cristianos tienen la verdad más grande pero que la dicen como una mentira. Y creo que, mírame, en parte se referían a esto, de que nosotros no somos estratégicos en la forma en cómo presentamos esa verdad. Muchas veces yo veo que en las iglesias estamos más comprometidos con decir algo que con conectarnos con las personas y realmente hacer una diferencia en sus vidas. Yo llego, y perdóname Charlie que te me esté alargando en este comentario, pero es que, mírame, lo veo muy a menudo, lo vemos a través inclusive de la información escrita, no tan solo alguien hablando, sino información escrita, una cantidad de información escrita abrumadora, que el mensaje que me dan es, tengo todo esto por decirte, no me importa si te gusta, si no te gusta, si te funciona, si no te funciona, en fin, aquí está. Y cuando se trata de hablarlo, pues también es una experiencia que yo he podido vivir dentro del mundo de la iglesia. Y esto me llama la atención porque me recuerda, ahora venía en la carretera y vi esta valla
este anuncio en la carretera grande Ajá. que tenía tantas letras Ajá. que no lo pude leer. Ajá. O sea, simple y sencillamente era tanta la información que querían dar en una valla y el tiempo que yo tenía para prestar atención era tan pequeño que al final no la vi. Y eso es un recurso completamente desperdiciado. Y lo mismo pasa con la iglesia, ¿verdad? Donde quieres dar tanta información, pero a ver, y voy a ser de abogado del diablo aquí, pero estamos hablando de la Biblia, de la iglesia. O sea, no se supone que hay que enseñarlo todo. No. Pues fíjate, y ante todo, Charlie, yo quisiera decir que tú sabes, tenemos una audiencia que principalmente está liderando en un contexto de iglesia, pero definitivamente estos principios aplican para todo contexto, ¿no? Sin embargo, con lo que respecta a la iglesia, pues es muy importante que mencionemos lo siguiente, fíjate. Toda la escritura es igualmente inspirada. En eso nosotros no tenemos ningún tipo de doble conversación. Pero no toda la escritura es igualmente importante. Y toda la escritura no es igualmente aplicable. Y ajá, sí, fíjate que tú cuando escuchamos ese tipo de cosas como que, híjole, a ver, ten cuidado con lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero es cierto, y fíjate bien, mírame, Charlie, puede que, tú sabes, nos ponemos nerviosos probablemente, a lo mejor tú que nos estás escuchando ahorita, ahí mismo dices, a ver, cuidado, pero es que es una realidad, y te lo voy a colocar en este plano. Mírame, no se puede comparar en términos de importancia el relato de la crucifixión y resurrección de Jesús en referencia al relato que está en el libro de Jueces, ¿verdad? Cuando la tribu de Judá derrota a los cananeos y a los fereceos y entonces atrapan al rey Adoní-Besec y le cortan los pulgares y los dedos gordos del pie. Entonces, no hay comparación con que tú me digas, mira, puede que yo te deje de decir a ti que al rey Adoní le cortaron los pulgares y los dedos gordos del pie y tu fe no fue muy afectada. De hecho, probablemente nada afectada. Pero que yo te deje de decir a ti cómo fue la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús, híjole, no hay comparación. El punto... O inclusive, dependiendo a quién se lo estás diciendo, porque si se lo estás diciendo a mi hija de 6 años, pues ella no necesita saber que le cortaron los pulgares. Y de repente tú me dices a mí, y ni se te ocurra decirle eso a mi hija, porque va a salir escandalizada, ¿verdad? Va a salir preocupada, esa noche probablemente la niña no va a dormir, en fin, eso nos lo define también la audiencia. Así es que, Charlie, el objetivo tiene que ver con esto de enseñar menos por más. Eso es. Ahora, ¿cuál es esto de, o sea, ok, entiendo, es enseñar menos por más, pero en sí, ¿cuál es el objetivo del objetivo, por decirlo de alguna manera? Pues mírame, por una parte, identificar cuáles son esos principios que vamos a comunicar, a qué audiencia se los vamos a comunicar, en qué momento de la vida se lo vamos a comunicar, y el poder identificar, mira bien, el poder identificar esos principios que vamos a comunicar a esas audiencias requiere tiempo. O sea, no es algo que yo me voy a sentar hoy en la mañana y rápidamente en cuestiones de 1 hora vamos o yo voy a determinarlo. No, claro que no. Y por otra parte, mírame, esos principios que escogemos, ¿verdad? Debemos escogerlos y debemos ir hablándolos uno a la vez. Porque puede que dijimos, mírame, lo que yo creo que es importante que la gente de mi iglesia, de mi organización necesita saber en este año, en los próximos 6 meses, un ejemplo, ¿ok? Es 3 cosas. Son 3 cosas que tienen que ver, un ejemplo, con paternidad o con matrimonio, con relaciones, con... Y al final con esto que estás diciendo, volvemos a varios episodios más atrás, estás empezando con el fin en mente. La gente va a salir, cuando enseñas menos por más, la gente va a poder decir, algo que aprendí de ti, que nunca olvidaré, es, y la persona te lo va a poder repetir, o la gente va a poder salir de tu enseñanza, de la comunicación, el lunes y saber qué tengo que hacer. Sí, fíjate, yo no sé, creo que fue la semana pasada, estaba hablando yo con alguien y justamente estábamos comparando 2 estilos de comunicación. Y yo le preguntaba a la otra persona, ok, dime acerca de ese otro estilo, que era una persona que tenía bastante información en lo que estaba hablando. Yo le decía, dime qué dijo. 12 puntos para mejorar tu crianza
nada. Sí, o sea, se hizo bolas tratando de... ¿Y cuáles fueron los 12? Se confundió tratando de decir algo, pero no, ¿por qué? Porque no fue... Cuando dices más, definitivamente al final del día no se hace algo memorable y el impacto definitivamente se reduce. Ok, y entonces cuando pensamos en pasos y no en programas, estamos pensando en dónde queremos llevar a la gente, dónde queremos que esté la gente. Uh-huh. Cuando hablamos de enseñar menos por más, es en qué queremos que se convierta la gente, qué queremos que aplique las personas, ¿verdad? ¿Cómo podrías decirme qué han hecho ustedes? Porque esto suena como un trabajo previo que hay que hacer y sentarse y pensar qué es lo que vamos a enseñar, ¿verdad? Ejemplos en algún espacio en los que ustedes ya hayan tomado una decisión de ese tipo. Mira, o sea, la verdad, Charlie, o sea, cada cosa que hacemos, o sea, cada cosa que nosotros hacemos, tenemos que pensar y plantearnos qué es lo más importante. ¿Cuáles son esas cosas principales que necesita esta audiencia, sean adultos, sean niños, sean jóvenes? ¿Qué es lo más importante? Eso, como te decía, requiere un gran esfuerzo y requiere mucho tiempo. Yo pudiese... Y claro, no estamos hablando de que las otras cosas no sean importantes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de poder entender qué es lo más importante en esta etapa, en este momento, ¿verdad? Y definitivamente eso es un desafío. Ahora, yo pudiese pensar y decirte en un ambiente que le llamamos Upstreet, que es para chavos que están en primaria. Uh-huh. Ok, con ellos decíamos, hay tantas cosas, imagínate que tú puedes decirle, tú tienes hijos en primaria, Charlie. Yo tengo uno, Nicolás. Ajá, yo tengo mi hijo que está saliendo de primaria también ahora mismo, y tantas cosas que hay que decirle a ellos. Sin embargo, nosotros escogimos que habían 3 cosas principales que tenían que ellos salir de... O sea, que cuando se fueran de ese ambiente, cuando pasaran su tiempo de primaria y fueran ya al siguiente ambiente, ellos tenían que tener claro esto, ellos tenían que tener claro que necesitan hacer elecciones sabias o decisiones, necesitan tomar decisiones sabias, que ellos pueden confiar en Dios pase lo que pase en sus vidas y que deben tratar a los demás como ellos quisieran que fueran tratados. Básicamente esas fueron las 3 cosas que nosotros escogimos que ellos tuvieran incorporados al momento de salir en esa temporada de primaria. Durante los 6 años de primaria. Durante los 6 años de primaria, así es. Y al final eso, a nivel de creativo, a nivel de crear contenido para las personas también se vuelve un reto y se vuelve muy interesante. ¿Cómo hago para enseñar esto desde diferentes puntos de vista? Híjole, eso ¿verdad? es, sí, es un trabajo. Es todo un trabajo, pero sí, también es muy interesante. Ahora bien, a nivel de productos, servicios, organizaciones, es muy común esto. Hablan mucho, publican mucho, pero no dicen nada. Y al final las marcas, las organizaciones se vuelven confusas y pierden la atención de nosotros, de las personas. Uh-huh. Podríamos decir que dicen más, pero enseñan menos. Uh-huh. Ahora bien, ¿por qué crees tú, Roberto, que las iglesias pueden preferir hablar mucho, pero enseñar poco? Mírame, yo personalmente te diría que es... O sea, hay varias cosas y hablemos, ¿no? O sea, y te las voy a mencionar, pero para mí una de las principales es porque es más fácil enseñar más. Es más fácil enseñar más por menos que enseñar menos por más. O sea, si tú me dices a mí, prepara algo de 10 puntos, pues yo voy a preparar algo de 10 puntos y lo voy a preparar y lo vamos a comunicar. Pero si me dice, prepara algo de un solo punto, de inmediato te explícalo bien. Explícalo bien. Híjole, pero un solo punto. ¿Y cómo hago y qué digo? Y entonces requiere mayor esfuerzo. El comunicar menos para impactar más requiere definitivamente más esfuerzo, es más difícil y por eso las iglesias entonces en las iglesias tendemos nosotros a enseñar más. Otra cosa, ¿verdad? Es que como estamos tan ocupados en todas las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Le restamos importancia a las cosas que hay que decir. Ya. ¿Sí ves? Entonces, estamos muy ocupados haciendo ministerio, haciendo miles de actividades, o muchas actividades, y entonces lo que tiene que ver con decir, le restamos importancia y no le invertimos el tiempo necesario para que eso que vayamos a decir sea lo menos posible, pero lo de mayor impacto posible. Claro, entonces al final lo que estoy entendiendo es poder enseñar
más diciendo menos es mucho más trabajo para el comunicador. Definitivamente y por mucho, porque Charlie. Es como podar, es estar podando, dándole forma. Por mucho. Mírame, yo vengo de una escuela de comunicar 15 puntos. Y cuando empecé a darle el switch, ¿verdad? El cambio a esto de comunicar lo menos posible, probablemente uno solo si es posible, una sola idea me refiero, en fin, es un gran reto, era desgastante. Yo recuerdo que cuando yo empecé a comunicar de esta manera hace, no sé, probablemente unos, 8 años o más, tal vez unos 10 años, wow, fue muy desgastante, era muy desgastante para mí, porque necesitas meterle más esfuerzo. Otra cosa es porque yo pienso que a los comunicadores nos preocupa no tener suficientes cosas que decir, ¿sabes? Claro. O tememos dejar algo fuera. Eso es lo que te iba a decir, sí, o no saber, nos da miedo no cubrir el espacio de tiempo que tenemos o que se nos olvide algo. Así es. Andy Stanley menciona que cuando tienes 5 puntos que decir, mejor haz una serie. A una serie de 5 mensajes. Así es. Y mírame, y yo con esto soy flexible. Yo he aprendido a ser flexible porque al principio fui como muy estricto. ¿Está bien? Pero la idea es esta. Trata de decir lo menos posible. O sea, lo menos posible. Si tú dices, Roberto, para mí es muy difícil una sola cosa, entonces di 2, ¿ok? Pero no, por favor, no hagas una lista de 7 puntos ni de 10 puntos, porque la verdad va a ser muy poco memorable y el impacto en las personas definitivamente no va a ser el que tú quieres. Claro, porque a mí me encanta cuando uno sale del servicio, sale de una reunión, termina de escuchar, de ver un producto y le preguntas a alguien, ¿qué aprendiste? Tú quieres que esa persona diga esa cosa que estabas tratando de enseñar. Así es. ¿Verdad? Y cuando más bien te dicen, no, mira, es que contó una historia, y no dice nada, pues se perdió. Se perdió. Y Charlie, está muy conectado también con otra cosa que yo colocaría también entre las razones por las cuales la iglesia tendemos a enseñar más. Y es que como que estamos más comprometidos con entregar información que con llevarlos a la aplicación. Entonces, cuando tú agarras y tú dices, esto es la única cosa que quiero decir, y estos son los diferentes matices, los diferentes ángulos, cómo se ve en un hombre casado, cómo se ve en un hombre soltero, cómo se ve en una persona que ya tiene 60 años, cómo se ve en un estudiante, cómo se ve desde los diferentes ángulos, la misma cosa, ¿verdad? Y luego, esto cómo lo aplico, y lo aplico cuando yo lo hago de esa manera y mi compromiso es con la aplicación, pues óyeme, entonces voy definitivamente a comunicar menos y a impactar más. Y esa persona va a dejar de ver la Biblia como ese libro antiguo, como esas cosas menos relevantes que quién sabe de dónde viene, y lo va a ver real en su vida. Charlie, esa es una de las cosas que más nos han dicho a nosotros cuando se trata de personas nuevas que se acercan a cualquier campus. Y es súper interesante porque tenemos un campus en Ciudad de México, otro en Saltillo, otro acá en Monterrey, y en los 3 campus nos han dicho lo mismo. Personas que se acercan y cuando se van les preguntamos, mira, ¿qué les pareció? ¿Cómo estuvo? ¿Qué les gustó? En fin, y la respuesta que más nosotros hemos recibido es esta. Por primera vez entendí la Biblia. Por primera vez sé qué hacer con lo que está escrito en la Biblia. Esas cosas son el resultado de esto. Se vuelve real, se vuelve tangible Dios y las cosas. A ver, a mí me llama la atención todo esto que estamos hablando. ¿Qué debo hacer yo para enseñar más con menos o para decir más diciendo menos? ¿Cómo podrías explicarle a alguien ya prácticamente cómo puedes hacerlo? ¿Qué le recomiendas? Mira, Charlie, antes que decírtelo como tal, yo quisiera mencionar algo. Estos son procesos que yo nunca recomiendo que se hagan solos, sino que se hagan con un equipo. Y eso rompe un paradigma de inmediato. Por supuesto. ¿Verdad? Porque el pastor o el líder o el que sea tiene que hacer las cosas solo porque tiene que tener una revelación, ¿verdad? Que viene del cielo, y yo no estoy diciendo que no la tengas, claro que sí, pero si es en equipo va a ser muy padre. ¿Verdad? O sea, tráete gente creativos, gente que desarrolle contenido, que tú sepas que están cerca de ti o en la iglesia y que son personas que tienen un pensamiento muy agudo o son personas que tienen esa facilidad de desarrollar contenido, gente de la audiencia a la que queremos alcanzar. En una oportunidad nosotros, lo hacemos con frecuencia, pero recuerdo una en especial cuando queríamos hablar acerca del dating, ¿no? O sea, del salir con las chicas, en fin, y yo, imagínate, tengo 48 años, tengo 21 años de casado, yo estoy, compadre, o sea, fuera de
de onda, pues no entiendo cómo sería el abordaje hoy en día. Entonces nos reunimos en una mesa de creativos, de desarrollos de contenido y de chavos y chavas que estuvieran en sus 20s y les preguntábamos cómo era esto en este tiempo para poder entender lo que íbamos a construir. Entonces lo primero que quería decirte es eso. Por favor, amigos, no lo hagan solos. Inclusive, perdón que te interrumpa, inclusive puedes buscar gente, o sea, otro contenido, otras personas que lo están haciendo bien, porque al final yo siento que muchos de nosotros nos esforzamos tanto por ser originales, por buscar ser la última Coca-Cola del desierto, como dicen en mi país, pero al final cada uno de nosotros tenemos nuestra propia voz, nuestro propio estilo, pero podemos conseguir también contenido bueno. Mira, yo escuchaba a una persona en Brasil que le decía a otra persona, ¿verdad? Le decía, mira, ¿sabes qué? Yo tomo tu madera y le coloco mi propio fuego. Entonces, es eso, es como que tomemos la madera de alguien más. Ya hay personas que han hablado de esos temas que nosotros queremos hablar y que lo hacen de una manera increíble. Y si nos ponemos en esta mirada un poco espiritual, ¿verdad? Pues ya Dios les reveló de una increíble forma o les mostró o les ayudó a entender de una manera increíble algún tema en especial. Tomemos ese tema entonces y coloquémosle nuestro propio fuego. Ahora, voy a regresarme a tu pregunta entonces. ¿De qué forma? Mírame, uno, decide lo que vas a decir. ¿Qué es eso primordial? ¿Cuáles son esos temas imprescindibles para ese grupo de personas? Bien sea lo que vas a decir el domingo o bien sea lo que tu ambiente va a comunicar en una temporada. O sea, ¿qué es lo más importante? Llevándolo siempre a lo menor posible. ¿A quién le estás hablando y qué necesita saber esa persona? Así es. Ahora, de eso, ¿verdad? De eso que yo definí y que dije que son 3 cosas, un ejemplo, ¿ok? Entonces, por favor, di una cosa a la vez. Esta parte es difícil, ¿ok? Sí. Porque yo quiero tomar esas 3 cosas y decírtelas de una vez. O sea, en una sentada te las quiero decir, pero no. Haz el esfuerzo y te digo, es un gran esfuerzo porque no vamos aquí a tratar de caernos a mentiras, no, es un gran esfuerzo. Así es que yo te diría, esas 3 cosas que definiste como las imprescindibles, por favor, di una sola cosa a la vez. Y me llama la atención eso que estás diciendo porque muchos de nosotros tratamos de decir tantas cosas porque partimos del paradigma de que yo diría que casi que asumimos que esa persona no va a regresar. Nunca entonces, va a regresar. Es la única oportunidad que voy a tener, entonces voy a decirle lo más que pueda en estos momentos, pero resulta que cuando enseñas menos para decir más y se vuelve aplicable y esa persona más bien dice, yo le veo un valor increíble a esto que tú me estás... provoca que la persona quiera seguir escuchando. Que la vas a tener más oportunidades de seguir hablando de esa única cosa. Así es, que la persona regrese. Otra cosa, Charlie, una vez que ya decidiste esa sola cosa, decide cómo la vas a decir. O sea, de diferentes maneras. Aterrízalo en una frase que sea memorable. No todo el tiempo nosotros hacemos eso, pero aterrízalo en una frase que se llama, eso también requiere un gran esfuerzo. Deja algo por escrito probablemente para que sea igualmente memorable. Cuéntalo a través de una historia, cuéntalo a través de una imagen, cuéntalo a través de un drama, una actuación, usa props. En fin, yo recuerdo un evento en el que fui en que la persona utilizó una figura, una escultura de hielo. Y en la escultura de hielo lo que recuerdo es la escultura de hielo, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas son muy memorables y nos ayudan mucho. Entonces, decide cómo lo vas a decir. Y, por último, en esto que te digo, dilo una y otra vez. No te canses de decirlo y no tengas miedo de repetirlo, porque muchas veces creemos, es que si lo repito muchas veces, la gente va a pensar de que estoy repitiendo. Pues no mira, si le preguntas a Andy Stanley, te va a decir que esa idea central, eso que lo decís de diferentes maneras, lo aterrizas con la frase memorable, tienes que decirle mínimo 5 veces durante una prédica para que la persona se acuerde y lo pueda interiorizar. Pues tú sabes, tomamos estas ideas definitivamente de lo que Andy, de lo que hemos aprendido de Andy, y él es un gran modelo y una gran referencia cuando se trata de esto. Es un reto, Charlie. Yo como comunicador tengo más de 25 años comunicando y te digo, como comunicador es un reto, pero debo decirte que es lo más efectivo que yo he podido ver. Mira, y me regreso ya para ir cerrando a esto que dijiste. Confundimos muchas veces información con aplicación. La información crea consumidores, ¿verdad? Y me refiero a consumidores de gente que está buscando cada vez más información, pero el problema del exceso de información es que nos pone en una posición muy frágil de influencia.
¿verdad? Y el impacto puede llegar a ser muy débil porque no hay esa aplicación, la gente no se acuerda, no sabe qué hacer con la información que le estamos dando porque al final es denso lo que estamos hablando. Sí, como estamos más comprometidos con la información, estamos entregando muchísimo contenido, no nos preocupamos no nos esforzamos por construir la relación a través de lo que estamos diciendo y de las diferentes maneras creativas para poder establecer esa relación, y pasa lo que tú dices, la gente termina yéndose, ¿verdad? Y al final somos relacionales. La relación, como aterrizaste esto que estabas hablando, la relación es algo muy importante. Ahora bien, queremos crear confusión o claridad. Al final queremos crear eruditos o gente que pueda aplicar lo que estamos haciendo. Así es, Charlie. Mírame, la comunicación tiene un impacto muy grande, pero muy grande, porque a través de ella tú estás creando algo. Por eso para mí es tan importante la comunicación. La comunicación tiene poder para crear, ¿sabes? Y tomando las preguntas que tú acabas de decir, a través de la comunicación que tú estás entregando en tu iglesia, en tu organización, estás creando confusión o claridad, ¿verdad? Eso que decías, estás creando erudición o aplicación. Definitivamente para mí, cuando se trata de enseñar menos, se trata también de impactar más. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. La verdad es que hoy lo que nos has dicho creo que se vuelve muy práctico y muy retador también. Claro, definitivamente, hay mucho trabajo. Bueno, te agradezco mucho, Roberto, por el día de hoy. La verdad es que nos dejan mucha tarea, muchos retos. Y como les digo siempre, no lo olviden, lo que ustedes hacen es muy importante y sabemos que lo quieren hacer bien. Nosotros les queremos ayudar. Yo soy Charlie y esto es Influencia e Impacto. Nos vemos pronto.